Buenos días y bienvenidos en la presentación de la asignatura Prevención del Delito. Me llamo Jonathan Van Durmen y seré vuestro profesor responsable de esta materia. Mi tarea consiste en coordinar el contenido del curso, responder a las preguntas que os planteáis, organizar y moderar foros, así como impartiros clase. Mi contacto lo tenéis ahí, j.vandurmen@crimina.es. Os pido desde ya que siempre que contacten conmigo lo hagáis a través del correo de Crimina. La asignatura de prevención del delito es una asignatura obligatoria dentro de este máster y tiene 4,5 créditos y se desarrollará a lo largo del primer cuatrimestre. Las fechas y horarios del curso, de los trabajos, etcétera, estará disponible siempre en la plataforma, seguramente en el calendario de curso y en el calendario general del máster. Como cualquier asignatura, tiene sus propios objetivos. La asignatura Prevención del Delito tiene como objetivo principal conocer y aplicar los principales modelos de prevención. Si bien vamos a pediros que podáis cierta capacidad para analizar, para sintetizar, una capacidad crítica y autocrítica de cara a vuestras intervenciones, tanto en este máster como en un futuro. Esperaremos que tengáis pues buena capacidad para comunicar con expertos, entre compañeros del máster y que podáis trabajar de forma autónoma. Esperamos todos, incluyendo los demás profesores que participarán como profesores expertos en este máster, que os resulte de interés. Entonces la materia será organizada en 5 unidades. 5 unidades de aprendizajes que serán impartidas por 5 profesores expertos cada uno en su campo. Añadiendo a las sesiones de cada profesor tendréis a vuestra disponibilidad un material escrito que hará parte pues, de la evaluación final. Los profesores os los presento brevemente. En mi caso, pues yo os daré la primera sesión. Tendré la suerte de empezar con una clase sobre modelos y sistemas de prevención del delito. Veremos conceptos como prevención temprana, primaria, comunitaria y muchos más. Aprovecharé también para daros a lo mejor cierta base teórica para poder aprovechar a 100% del contenido de esta asignatura. Y también podremos hablar del trabajo que os pediré al final de la asignatura, ¿no? Como parte de la evaluación. La segunda sesión la impartirá José Eugenio Medina sobre modelos, sistema y elementos de prevención. Sobre todo se centrará en la prevención situacional. En la tercera sesión tendréis la suerte de estar con Fernando Miro y que os hablará de prevención legislativa, de intervención y de los límites del sistema penal. En la cuarta sesión, Rebeca Bautista os hablará de principios retributivos del derecho penal y tratará con vosotros de la función de la pena. Y en el último caso, la sesión número 5, que impartirá Antonia Linde, hablaréis de ella de un aspecto un poco más práctico. Hablaréis de detección, prevención en intervención escolar, es decir, que ya aplicaremos todo lo visto en la clase a un fenómeno delictivo específico al ámbito escolar, y especialmente hablaréis con Antonia y conmigo de bullying.
Bien, esta asignatura pues se contextualiza en la España de ahora. Queremos proponeros una visión actual de los modelos y sistemas de prevención. Veremos es primordial actualmente trabajar tanto con el delincuente que con la víctima, pero también con el ambiente que les rodea. Repasaremos conceptos más básicos de la prevención primaria, secundaria y terciaria, pero también insistiremos más aún en la prevención situacional, con también conceptos teóricos como la elección relacional, por ejemplo, una prevención, un tipo de prevención que desde la criminología actual está muy en auge y creemos que es muy importante que la conozcáis y que la manejéis. El contenido del curso pues, se añade de una parte práctica. En esa parte práctica trabajaremos sobre una base teórica de las políticas de prevención, pero también sobre su aplicación. Entonces ahí os pediré un trabajo que veremos que podrá ser en una modalidad o individual o grupal, bueno, ya os explicaré, a lo mejor con un trabajo escrito o con vídeos, ya lo veremos. Ese trabajo, y eso lo insistimos, creo que vamos a insistir todos los profesores del máster, en que insistimos mucho en las fechas de entrega del material, ¿vale? También os pediremos que participéis en foros que vamos a organizar en cada asignatura, y en esos foros, pues, podrían también servir de cierto modo de una tutoría en el que intercambiamos opiniones y donde pues la duda de uno se convierte en la duda de todos, y donde podemos pues discutir de los aspectos vistos en clase. También seguramente os ofreceremos participar de cerca a orejos a la web Crimipedia, donde encontraréis un montón de conceptos importantes desde la criminología y también en tema de prevención del delito. La evaluación general se hará entonces en base a un examen de tipo test que tendremos al final del curso, en base a la participación en el foro y al trabajo que tendréis que entregarme, que recuerdo con la fecha pues más cerrada. Bien, sin mucho más, os cuento también que pedimos a todos los alumnos del máster de entregar, de cualquier entrega, hacerla siguiendo las normas de referencia APA en temas bibliográficos. Tenéis el video de la profesora Neikari Sánchez para explicaros cómo se hace. También encontraréis videos sobre cómo hacer una búsqueda de tipo académico en Google o en otros motores de búsqueda más académicos de tipo de universidades, etcétera, etcétera. Y para concluir, pues os deseo toda la suerte de disfrutar de este máster. Creo que tanto el profesional docente nacional e internacional os aportará su conocimiento y su interés y su motivación para cada alumno, y sin mucho más os agradezco pues la visualización de la video, y espero conoceros muy pronto. Muchas gracias a todos, y para cualquier cosa os recuerdo que tenéis mi correo. Hasta luego.